Esa noche, cuando el reloj del pasillo marcó las 10 y las luces de Madrid se apagaban una a una detrás de las ventanas vecinas, comprendí que algo en mi vida ya no encajaba. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que duele, que te recuerda que estás sola aunque vivas acompañada. Frente a mí, sobre la mesa de la cocina, el té se había enfriado sin que me diera cuenta. Marta, mi mejor amiga desde la universidad, lo sostuvo entre las manos y me miró con esa mezcla de preocupación y cansancio que solo alguien que te quiere puede tener. ¿Otra vez tarde? Preguntó, rompiendo el aire pesado. Asentí, sin levantar la vista del reloj. Dice que el taller está lleno, que no dan abasto, murmuré. Pero últimamente es todos los días. Ni domingos, ni festivos. Siempre hay algo que lo retiene. Marta arqueó una ceja, apoyando el codo en la mesa. ¿Y tú te lo crees?, preguntó con esa voz tranquila que siempre usaba antes de soltar una bomba. Quiero creerle, respondí despacio. Llega agotado, con las manos manchadas de grasa, oliendo aceite de motor. No parece venir de una cita. Ella dejó el té y se inclinó hacia mí. Adriana, los hombres no desaparecen así porque sí. Si no es otra mujer, es otra cosa que no quiere contarte. Sus palabras me atravesaron más de lo que quise admitir. Desde hacía semanas intentaba acallar esa misma sospecha, pero cada vez era más difícil. Antes al menos teníamos nuestros domingos, nuestras cenas improvisadas, risas que llenaban este piso de Salamanca. Ahora solo quedaban excusas y silencios. Recordé cuando recién se había abierto el taller en Vallecas. Javier me hablaba de cada cliente, de cada reparación como si su vida dependiera de ello. Yo lo admiraba por su pasión, por su empeño. Pero en el último año algo se había roto. Ya no me miraba igual, ya no me tocaba igual. Y yo había aprendido a guardar las preguntas para no provocar otra discusión. Marta suspiró. 5 años de matrimonio y aún no conoces a su familia, ¿verdad? Negué con la cabeza. Dice que las cosas se complicaron después de ganar dinero en la lotería, que su madre y su hermano se alejaron. Nunca los vi. Ni siquiera vinieron a la boda. Marta se quedó pensativa, girando la taza entre las manos. Eso no es solo complicado, Adriana. Eso es raro. Muy raro. El reloj volvió a sonar, marcando las 10:15. Cada minuto era un golpe seco contra el pecho. La lluvia golpeaba los cristales del ventanal como si también quisiera entrar. Quise hablar de otra cosa, distraerme, pero las palabras no salieron. Lo único que se escuchaba era el murmullo del refrigerador y el eco de mi propia respiración. Tal vez solo está cansado, dije, intentando convencerme. Últimamente trabaja hasta tarde, necesita tiempo para él. ¿Tiempo para él?, repitió Marta, sin ironía, pero con pena. Ojalá sea eso. Guardamos silencio. Yo jugueteé con el anillo en mi dedo, recordando los días en que ese gesto significaba algo más que costumbre. Un trueno retumbó a lo lejos, y por un instante sentí una punzada en el estómago, una advertencia silenciosa. No sabía de qué, pero supe que algo se acercaba. Y entonces, el ruido de la cerradura rompió la quietud. La puerta principal se abrió con torpeza, y un olor fuerte a alcohol invadió el pasillo. Marta y yo nos miramos sin decir palabra. Escuché los pasos tambaleantes de Javier avanzando hacia nosotros, y el té frío frente a mí comenzó a temblar apenas, como si presintiera lo que venía después. Javier apareció en el umbral del salón con la chaqueta empapada y los ojos vidriosos. El olor a alcohol se mezcló con el de la gasolina, como si el taller se hubiera metido en casa con él. Dejé la taza a un lado y traté de mantener la calma. ¿Qué ha pasado?, pregunté, buscando una explicación que no sonara como un reproche. Se pasó una mano por el cabello, visiblemente irritado. Un compañero del taller ha desaparecido, dijo con voz áspera. Me quedé buscando alguna pista y, bueno, tomé unas copas. Marta frunció el ceño. ¿Desaparecido? ¿Has avisado a la policía? No harán nada, replicó él, con un gesto de cansancio. Es adulto, puede haberse ido por su cuenta. Su tono me heló la sangre. Había algo en su manera de restarle importancia, como si no quisiera que nadie hiciera preguntas. Intenté sonreír,
disimular la tensión que crecía entre nosotros. Me preocupé, eso es todo. No has llamado, no has contestado los mensajes. Javier se giró bruscamente hacia mí. ¿Otra vez con el interrogatorio? Espetó. No puedo dar un paso sin que me critiques. No te estoy criticando, murmuré, pero él ya había alzado la voz. Siempre igual, Adriana. Llego cansado y lo único que recibo son quejas. Quizá deberías aprender a comportarte como una esposa en lugar de convertirme la casa en un juicio cada noche. El golpe de sus palabras fue tan fuerte que no supe reaccionar. Marta se levantó despacio, colocándose entre nosotros. Bájale el tono, Javier, dijo con voz firme. No vas a hablarle así. Él la miró con desprecio, dando un paso adelante. Esto no es asunto tuyo, Marta. Lo hago asunto mío, replicó ella, cruzando los brazos. Y te advierto, si siquiera piensas en tocarla, te va a salir caro. Javier se detuvo. Durante unos segundos, el aire se volvió denso, insoportable. Luego soltó un bufido, dio media vuelta y se perdió hacia el pasillo, cerrando la puerta del baño con un portazo. El silencio que siguió fue peor que el grito. Mi respiración sonaba entrecortada y noté cómo me temblaban las manos. Marta me tomó los dedos con suavidad. ¿Estás bien? Asentí, aunque la verdad era que no. Por primera vez en 5 años de matrimonio, tuve miedo. No del ruido ni del alcohol, sino de la mirada que había visto en sus ojos, una que no reconocía. Esa noche, cuando Marta se fue, me quedé en la cama mirando el techo. Javier salió del baño sin decir una palabra, se echó junto a mí y en minutos se quedó dormido. Su respiración era pesada, irregular, y cada vez que exhalaba, un escalofrío me recorría la espalda. No pude cerrar los ojos. Alrededor de las 4 de la madrugada, el sueño me venció por puro agotamiento. Y entonces lo vi. Mi padre, de pie en el porche de la vieja casa de Toledo donde crecí. Me miraba con ternura, pero sus labios se movían sin emitir sonido. Intenté acercarme, preguntarle qué pasaba, pero el aire era espeso, como si el mundo se hubiera detenido. Me desperté de golpe, el corazón desbocado. Javier seguía durmiendo de espaldas, ajeno a mi agitación. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar el ritmo frenético de mi respiración. No era la primera vez que soñaba con mi padre, pero sí la primera en la que sentí que me estaba advirtiendo algo. En el silencio oscuro de nuestra habitación, comprendí que aquel sueño no era una simple visita, era un presagio. La mañana siguiente amaneció gris, con una niebla espesa que cubría los tejados de Madrid. No había dormido casi nada. Mientras preparaba café, mis manos temblaban y el sonido de la cafetera me parecía más fuerte de lo normal, como si el silencio de la casa amplificara cada ruido. Javier ya se había marchado cuando desperté, su lado de la cama estaba frío. No podía seguir así, atrapada entre dudas y excusas. Si lo que había dicho la noche anterior era cierto, ese compañero desaparecido, las horas extra, debía comprobarlo por mí misma. Tomé el abrigo, las llaves y conduje hasta Vallecas, donde quedaba el taller. El tráfico matinal era denso, pero ni los claxones ni los semáforos en rojo consiguieron apartar de mi mente esa sensación de que algo estaba por descubrirse. Cuando llegué, el viento era cortante. El aparcamiento estaba casi vacío, apenas 2 coches cubiertos de polvo. No que tenían demasiado trabajo, pensé. El portón principal estaba entreabierto, y al cruzarlo, el olor a aceite y metal quemado me golpeó de lleno. Caminé despacio, observando las paredes manchadas y el suelo lleno de herramientas. Entre el ruido de un motor encendido y el eco metálico de una llave inglesa, apareció Óscar Molina, uno de los mecánicos. Era joven, con la ropa salpicada de grasa y una mirada amable pero nerviosa. «Buenos días, señora Morales», dijo, secándose las manos en un trapo. No esperaba verla por aquí. «Buenos días, Óscar». Vine a dejarle a Javier un documento que olvidó en casa, improvisé. ¿Está por aquí? Vaciló un segundo antes de responder. Estuvo hace un rato, pero creo que salió a hacer unas gestiones. No dijo a dónde. ¿Gestiones? Pregunté, intentando sonar casual. Sí, algo de unos papeles. Volverá pronto, supongo.
Agradecí con una sonrisa forzada y caminé hacia la oficina de Javier, fingiendo curiosidad. La puerta estaba entornada, y justo cuando iba a tocar, escuché su voz al otro lado. Me detuve en seco. Te dije que no podía hoy. Mi esposa empieza a sospechar. Su tono era bajo, urgente. No, el lunes. Lo movemos para el lunes. Es definitivo. El silencio posterior fue tan denso que pude oír mi propio corazón retumbando. Me apoyé en la pared, conteniendo la respiración. ¿Con quién hablaba? ¿Qué era eso que debía mover para el lunes? La voz que respondió del otro lado era demasiado lejana para distinguir palabras, pero el tono era frío, autoritario. No, no ahora. Lunes. Te llamaré. Y luego, el clic seco del teléfono al colgar. Me aparté de la pared justo a tiempo. Javier abrió la puerta unos segundos después, sorprendido al verme. ¿Adriana? Sus ojos se abrieron, como si me hubiera encontrado en un lugar prohibido. ¿Qué haces aquí? Pasaba por la zona y pensé en traerte los documentos del seguro. Mentí, mostrándole una carpeta vacía que había tomado del coche. Además, quería disculparme por anoche. No debí molestarte cuando estabas cansado. Él me observó con cautela, como si buscara trampa en mis palabras. Luego su expresión cambió, su voz se suavizó, casi en exceso. No pasa nada, cariño. Ambos dijimos cosas de más. He estado trabajando demasiado, lo sé. Esta noche volveré temprano, lo prometo. Cenamos juntos, ¿sí? Solo tú y yo. Sonrió, pero había algo en su sonrisa que me heló. Era una calma estudiada, de quien ensaya un papel frente a un espejo. Claro, respondí, fingiendo una serenidad que no sentía. Te esperaré. Salí del taller con el corazón acelerado. La niebla se había hecho más densa y el ruido de los coches en la avenida parecía venir de muy lejos. Subí al coche, encendí el motor y me quedé mirando el portón del taller a través del parabrisas empañado. Mi esposa empieza a sospechar. Lo movemos para el lunes. Aquellas palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un eco que no quería callarse. Por primera vez, comprendí que no era una historia de infidelidad ni de cansancio. Era algo más oscuro. Algo que Javier no quería que yo descubriera. El fin de semana llegó envuelto en un aire extraño. Desde temprano el sábado, Javier se mostró sorprendentemente atento, casi amable. Se levantó antes que yo, preparó café y hasta puso música mientras limpiaba el salón. Por momentos parecía el hombre con el que me había casado, y esa normalidad forzada me inquietaba más que cualquier pelea. Pasó la mañana arreglando cosas sin importancia. Revisó el grifo de la cocina, cambió una bombilla, aspiró el pasillo. Yo lo observaba desde el sofá, intentando descifrar si esa calma era real o un disfraz. Cuando le ofrecí ayudarle, sonrió y dijo: «Descansa, Adriana. No todo tiene que ser una discusión». Las horas avanzaron despacio. Comimos en silencio frente al televisor. Un programa de noticias rellenaba el vacío entre nosotros. Él hacía comentarios banales, sin emoción, y yo respondía con frases cortas. La aparente tranquilidad me resultaba tan tensa que cada palabra sonaba como un cristal a punto de romperse. Por la tarde pensé que tal vez era el momento de hablar. No de lo que había escuchado en el taller, no aún, sino de algo que me perseguía desde hacía tiempo. Esperé a que apagara la televisión y me acerqué despacio. «Javier», dije con cautela, «¿has sabido algo de tu familia últimamente?» El cambio en su rostro fue inmediato. Su mandíbula se endureció y los hombros se tensaron. ¿Otra vez con eso? Preguntó sin mirarme. Es que ya van 5 años, y nunca he conocido a tu madre ni a tu hermano. Pensé que quizá podríamos invitarlos a cenar o te dije que no quiero hablar de ellos. Interrumpió, su voz subió un tono. Di un paso atrás. Solo me parece extraño, insistí, con un hilo de voz. No he oído ni una llamada, ni una visita. Él golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar el vaso de agua. Te dije que no es asunto tuyo. Mi familia es mi problema, ¿entiendes? Deja de meterte donde no te llaman. Me quedé helada. No recordaba haberlo visto así nunca, con los ojos encendidos de una furia que no entendía.
Durante unos segundos pensé que iba a golpear algo más, o a mí, pero se dio la vuelta bruscamente y se encerró en el dormitorio. El portazo resonó por todo el piso. Me quedé en la cocina, paralizada, con el corazón desbocado. La luz del atardecer entraba por la ventana y teñía de naranja los platos sin recoger. Todo parecía inmóvil, suspendido en ese instante en que el miedo se convierte en certeza. Ya no se trataba de cansancio ni de secretos familiares. Había algo más, algo oscuro, algo que Javier escondía con desesperación. Cuando por fin me moví, serví la cena que había preparado, pasta con salsa y una botella de vino que seguía cerrada. Esperé durante un rato, mirando la puerta del dormitorio, pero él no salió. El reloj marcó las 9:30 cuando el plato frente a mí ya estaba frío. Apagué la vela del centro de mesa y me quedé mirando las sombras que se reflejaban en el cristal. El silencio volvió a ocuparlo todo. Me quedé ahí, sola, frente a una cena muerta y una verdad que ya no podía ignorar. El domingo amaneció tan gris como mi ánimo. Javier se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó café, leyó el periódico, incluso me preguntó si quería salir a comer fuera. Respondí con un simple no, incapaz de fingir que todo estaba bien. Cuando salió a comprar pan, aproveché el silencio para dejar que las lágrimas que había contenido toda la noche cayeran por fin. No sabía si lloraba de miedo, de rabia o de decepción. Tal vez de todo a la vez. Por la tarde, el teléfono sonó. Era Marta. Su voz sonaba suave, pero directa, como si ya intuyera la respuesta a una pregunta que aún no había hecho. «Te he notado rara desde el viernes», dijo. ¿Qué pasó? Tragué saliva antes de contestar. Le pregunté por su familia. Se enfadó como nunca. Marta, le vi una mirada que no le conocía. Por un momento pensé que... No pude terminar la frase. ¿Qué podía hacerte daño? Completó ella. Asentí, aunque ella no podía verme. Hubo un silencio corto, denso. Adriana, esto ya no es solo una mala racha. Si tienes miedo, necesitas saber qué está pasando. Intenté resistirme, aferrándome a la idea de que tal vez todo era un malentendido. No quiero espiarlo, dije en voz baja. Me parece humillante, como si fuera yo la mentirosa. Peor que seguirlo es vivir engañada, replicó Marta sin titubear. No se trata de celos, se trata de tu seguridad. Algo oculta, y si no lo descubres tú, lo descubrirás demasiado tarde. Me quedé callada, mirando las cortinas moverse con el viento. Las palabras de Marta me dolían porque eran verdad. En 5 años, Javier había levantado un muro entre nosotros, y yo, por miedo a perderlo, lo había ayudado a hacerlo. ¿Y si me equivoco? Susurré. Entonces dormirás tranquila sabiendo que lo intentaste. Pero si no haces nada, te quedarás con la duda. Y la duda, Adriana, mata más lento, pero mata igual. Su tono no dejaba espacio a la evasión. Inspiré hondo. De acuerdo, dije por fin, con un temblor que me recorrió el cuerpo. El lunes lo seguiré. No estarás sola, respondió enseguida. Iré contigo. No quiero que te metas en esto sin alguien que te cuide la espalda. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Caminé por la casa sin rumbo, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. Las fotos de la boda, los recuerdos de viajes, los pequeños detalles que habíamos compartido y que ahora se sentían ajenos, vacíos. Todo aquello que representaba un matrimonio parecía pertenecer a otra vida. Esa noche apenas dormí. Cuando el amanecer del lunes tiñó de azul las paredes, me levanté con la determinación helada de quien ya ha cruzado el punto sin retorno. Preparé café, me vestí con ropa oscura, vaqueros ajustados, un abrigo negro, gorra y guantes. Quería pasar desapercibida, pero al mirarme al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. La tensión me atenazaba el estómago, pero junto con el miedo había algo más, una necesidad feroz de verdad. Ya no se trataba de salvar un matrimonio, sino de salvarme a mí misma. Tomé el móvil, comprobé que tenía batería y respiré hondo. Marta me escribió un mensaje corto. Te espero a las 5. Todo saldrá bien. Miré por la ventana el cielo cubierto sobre Madrid. La ciudad despertaba ajena a mi tormenta y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese día, el lunes, no iba a ser como los demás.
El lunes llegó con un aire cortante y una claridad engañosa. El cielo sobre Madrid estaba limpio, pero el frío se colaba por las costuras del abrigo como una advertencia. Pasé toda la mañana fingiendo normalidad, contestando correos de trabajo que no leí y mirando el reloj cada pocos minutos. A las 5 en punto, el mensaje de Marta apareció en mi móvil. Estoy abajo. Vamos. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. En la calle, ella me esperaba dentro de su coche, un sedán gris aparcado a unos metros de mi edificio. Llevaba gafas de sol y una gorra oscura, casi irreconocible. Parece salida de una película, bromeé, aunque mi voz temblaba. ¿Y tú de un interrogatorio?, respondió sonriendo, intentando relajarme. Vamos, que no nos vean juntas mucho tiempo. Condujimos hasta Vallecas, en silencio la mayor parte del trayecto. Marta mantenía la vista fija en la carretera, pero noté cómo de vez en cuando me miraba de reojo, evaluando mi estado. Yo apenas podía respirar. Las imágenes de Javier sonriendo la noche anterior, prometiendo volver temprano, se repetían como una farsa cruel. Aparcamos en una calle lateral, entre un grupo de árboles pelados que apenas ocultaban el coche. Desde allí se veía la entrada del taller, el mismo portón metálico, el cartel descolorido, el olor a aceite y hierro suspendido en el aire. Nos quedaremos aquí un rato, dijo Marta. Si tiene algo que ocultar, aparecerá tarde o temprano. El reloj marcaba las 6:30 cuando la primera hora pasó sin novedad. Mecánicos entraban y salían, algunos clientes dejaban coches, otros los recogían. Todo parecía normal, casi aburrido. Empezaba a pensar que tal vez me había equivocado, que todo era fruto de mis sospechas, cuando un sonido grave nos sacó de la espera, el motor de un coche caro, distinto a los habituales. Una SUV negra, brillante, sin matrícula visible en la parte delantera, se detuvo frente al taller. Marta me lanzó una mirada rápida. «Eso no es de aquí», murmuró. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, alto, con traje oscuro y movimientos precisos. No era cliente, su forma de mirar el entorno lo delataba. Abrió la puerta trasera, y de ella salió una mujer de unos 45 años, impecable, el cabello recogido en un moño perfecto y un abrigo largo que parecía más caro que todos los coches del taller juntos. Su sola presencia imponía silencio. Ambos caminaron directamente hacia la oficina de Javier sin hablar con nadie. Ni un buenas tardes, ni un gesto de cortesía. Simplemente entraron. ¿Lo ves?, susurró Marta. No son clientes. Sentí como el corazón se me subía a la garganta. ¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz casi inaudible. Voy a entrar, respondió ella, sin dudarlo. ¿Estás loca?, alcancé a decir. Te reconocerá. No me ha visto nunca, contestó, bajándose la gorra. Fingiré que mi coche hace un ruido y que busco presupuesto. Mantente aquí. Antes de que pudiera detenerla, salió del coche con paso firme y cruzó la calle. La vi desaparecer dentro del taller, saludando con naturalidad a uno de los mecánicos. Desde mi asiento, observé cada movimiento como si dependiera de ello mi respiración. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Miraba la puerta de la oficina, rezando para que no saliera Javier o la mujer misteriosa. Imaginé 1000 escenarios. Marta descubierta, una discusión, una amenaza. Cada segundo era un golpe en el pecho. Finalmente, la vi salir. Caminaba rápido, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Subió al coche sin decir palabra, cerró la puerta y respiró hondo antes de hablar. No era una reunión de trabajo. Adriana. Lo que escuché, me miró con gravedad. Javier está metido en algo muy feo. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Hablan de coches, pero no de repararlos. La mujer le exigía que entregara 5 para ayer y él decía que solo pudo cambiar los números de serie en 2. Ella lo amenazó, le dijo que no aceptaría excusas. Adriana, tomó mi mano, tu marido está metido en tráfico de coches robados. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Abrí la boca, pero no salió sonido. Todo lo que había imaginado, otra mujer, una doble vida, mentiras pequeñas, se desmoronó ante algo mucho más oscuro. Javier no era solo un hombre distante o cansado.
Era un cómplice. Un criminal. Marta continuó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírnos. No está en control. Ella manda, él obedece. Le tiene miedo. Me llevé las manos al rostro, intentando contener el temblor que me recorría. No puede ser, susurré. No puede ser verdad. Ojalá no lo fuera, dijo Marta, apretando mis dedos. Pero lo es. Lo escuché claramente. El aire dentro del coche se volvió irrespirable. Miré hacia el taller, donde la SUV seguía aparcada, inmóvil, como un animal al acecho. La puerta de la oficina seguía cerrada, y por un instante deseé no haber venido nunca. Sentí que todo el suelo se deslizaba bajo mis pies. En ese momento lo supe. Ya no era solo una esposa herida. Era una mujer que acababa de descubrir que dormía junto a un desconocido. Al día siguiente, la ciudad amaneció envuelta en una llovizna constante, esa que empapa sin ruido pero cala los huesos. No podía quedarme en casa. Cada pared, cada objeto, parecía susurrar el nombre de Javier y lo que había descubierto. Tomé el paraguas y salí sin rumbo, dejando atrás la fachada ordenada de una vida que empezaba a resquebrajarse. Mis pasos me llevaron hasta el Parque del Retiro. Las hojas húmedas se pegaban a los zapatos, y los árboles desnudos parecían cómplices de mi tristeza. Caminé largo rato sin pensar, observando cómo la gente se refugiaba bajo los kioscos, cómo los patos nadaban sin prisa en el estanque gris. El sonido de la lluvia sobre el agua era hipnótico, casi anestésico. Me senté en un banco, cerrando los ojos por un momento. Todo dentro de mí era ruido, miedo, confusión, incredulidad. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿En qué momento el amor se convirtió en un disfraz tan perfecto para el peligro? Sentí el impulso de llamar a Marta, pero sabía que no podría pronunciar una sola palabra sin quebrarme. Fue entonces cuando escuché una voz conocida, una que no esperaba volver a oír. ¿Adriana Morales? Dijo, con un tono entre sorpresa y nostalgia. Abrí los ojos. Frente a mí, con un paraguas negro y una sonrisa incrédula, estaba Alejandro Ruiz. El tiempo pareció retroceder 20 años. Aquel rostro apenas había cambiado, los mismos ojos cálidos, la misma manera tranquila de mirar, como si el mundo no pudiera alterarlo. No lo puedo creer, dije, poniéndome de pie. Alejandro, ¿tú aquí? Vivo en Madrid desde hace un par de años, respondió. ¿Y tú? Siempre pensé que te habías ido al norte con tu marido. Tragué saliva antes de contestar. Estoy aquí, sí, pero las cosas no son como imaginabas. Él notó mi vacilación y no insistió. En su lugar, extendió el paraguas sobre los dos. Ven, tomemos un café. Si algo aprendí en estos años es que nada se arregla solo bajo la lluvia. Caminamos juntos hasta una pequeña cafetería en Malasaña, una de esas con paredes de ladrillo visto y olor a canela. El contraste era absoluto. Dentro, el calor y la música suave. Fuera, el invierno que no cesaba. Nos sentamos junto a la ventana, y por un instante, el mundo se redujo a ese espacio íntimo. Cuéntame, dijo, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Qué te pasa, Adriana? No hace falta que finjas conmigo. Lo miré, intentando mantener la compostura. Hacía años que nadie me hacía esa pregunta con verdadera atención. Estoy confundida, admití. Descubrí cosas sobre Javier que no sé cómo manejar. ¿Te ha hecho daño? Preguntó, con los ojos llenos de preocupación. No todavía, respondí con una sonrisa amarga. Pero temo que lo haga. Alejandro guardó silencio unos segundos, luego asintió con comprensión. Recuerdo cuando en el instituto decías que no soportabas las mentiras. Siempre preferías una verdad dolorosa antes que una ilusión cómoda. Supongo que sigues siendo la misma. Esa frase, tan simple, me golpeó con una ternura inesperada. Nadie me había recordado así en mucho tiempo. Sentí una calidez extraña en el pecho, una chispa de algo que creía muerto, la sensación de ser vista, comprendida. Hablamos durante más de 1 hora. De cosas triviales, de viejos amigos, de los caminos que habíamos tomado. Cada palabra suya era como una brisa en medio de la tormenta. No intentaba aconsejarme ni juzgarme, solo escuchaba,
con esa paciencia que alguna vez me había hecho enamorarme de él. Cuando salimos, la lluvia había cesado y un débil rayo de sol se filtraba entre las nubes. Caminamos un tramo juntos, hasta una esquina donde nuestros caminos se separaban. Si necesitas hablar o simplemente no estar sola, dijo, aquí tienes mi número. No tienes que enfrentar todo esto sin ayuda. Tomé el papel que me extendía. Gracias, Alejandro. De verdad. A veces, la vida te devuelve a los lugares donde fuiste feliz, añadió con una sonrisa suave, solo para recordarte que puedes volver a serlo. Lo vi alejarse entre la multitud. Por primera vez en muchos días, respiré sin sentir miedo. Mientras caminaba hacia casa, me di cuenta de que la lluvia había limpiado algo más que las calles. Había despejado, aunque fuera un poco, la neblina que cubría mi alma. 2 días después del encuentro con Alejandro, el teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio denso de mi apartamento. Era Marta, y su voz sonaba más seria de lo habitual. Adriana, siéntate. Lo que voy a decirte no es fácil. Me quedé inmóvil junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre los tejados de Madrid. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Qué pasa? Pregunté con un hilo de voz. Le pedí a un amigo en la policía que revisara los registros de Javier. Pensé que quizá había alguna multa, algo pequeño, pero lo que encontró es mucho más grave. El silencio entre nosotras pesó unos segundos eternos. ¿Qué encontró, Marta? Tu marido no es quien dice ser. Respiró hondo. Estuvo casado hace 10 años y tiene una hija de 9. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso es imposible. Me llevé una mano a la boca. Él me juró que nunca había estado casado. Dijo que quería que yo fuera su única historia. Adriana, no hay error. Hay una sentencia de divorcio en Valencia y una niña registrada a su nombre. Su exesposa se mudó al extranjero, pero él siguió aquí. El aire desapareció de mis pulmones. Todo en mi interior gritaba que aquello no podía ser verdad, pero la voz de Marta era fría, inapelable. Y eso no es todo, añadió. Su nombre aparece en varios informes policiales. No lo han detenido nunca, pero siempre está vinculado a casos de coches robados. En algunos figura como testigo, en otros como colaborador. Demasiadas veces para ser casualidad. Me derrumbé en el sofá. Las lágrimas cayeron sin permiso. 5 años de matrimonio, de compartir una casa, de hablar de tener un hijo, y jamás había mencionado que ya era padre. Todo era una farsa. Marta, susurré. ¿Qué hago ahora? Lo primero, aléjate de él. No vuelvas sola a casa cuando creas que puede estar allí. Y lo segundo, no tomes decisiones impulsivas. Voy a ayudarte, pero prométeme que no lo enfrentarás aún. Asentí, aunque mi garganta estaba cerrada. Cuando colgamos, me quedé mirando el vacío. No sabía cuánto tiempo pasó. Lo único que supe es que, de repente, necesitaba ver a alguien que me recordara que todavía existía algo bueno. Esa noche llamé a Alejandro. ¿Podemos vernos? Dije sin rodeos. Claro, respondió sin dudar. Ven al hotel, tengo un sitio tranquilo donde hablar. El Hotel Ruiz y Ceo, en Chamberí, era uno de los proyectos de los que me había hablado días atrás. Un edificio restaurado con gusto, con luces cálidas y olor a madera nueva. Al llegar, él ya me esperaba en el vestíbulo, impecable, pero con una preocupación genuina en la mirada. No tienes buena cara, dijo, al verme. ¿Qué ha pasado? Nos sentamos en el pequeño bar del hotel, en un rincón apartado. Pedí un té, pero no llegué a probarlo. Javier tiene una hija, dije al fin, con la voz quebrada. Y un pasado del que nunca me habló. Está involucrado en delitos, Alejandro. En robos de coches. Marta lo comprobó con la policía. Él me escuchó sin interrumpirme, dejando que todo saliera de golpe. Las mentiras, los miedos, la culpa, la vergüenza. Cuando terminé, tenía los ojos hinchados y las manos frías. Adriana, dijo con calma, tienes que alejarte de él. Esto ya no es un problema de pareja, es peligro. No sé a dónde ir, admití. No tengo familia aquí. Entonces ven aquí, al menos por un tiempo, propuso.
Tengo habitaciones libres, y nadie pensará en buscarte en mi hotel. Intenté protestar, pero la idea de volver sola a casa me paralizaba. Él debió leerlo en mi expresión, porque añadió, no estás sola. Ya no. Subimos por el ascensor en silencio. En el pasillo, el murmullo lejano del tráfico se filtraba entre las ventanas. Me detuve frente a la habitación y lo miré. Hace tanto que no me siento segura, susurré. Él dio un paso hacia mí y sin decir nada, me tomó la mano. No tienes que decir nada ahora, dijo con voz baja. Solo deja que el mundo se detenga un momento. Dentro, la habitación estaba bañada por una luz suave, con aroma a jazmín. Me senté en la cama, exhausta. Alejandro se acercó y, sin palabras, me abrazó. No hubo promesas ni excusas, solo ese gesto sincero que contenía todo lo que había necesitado en años: cuidado, ternura, humanidad. Apoyé la cabeza en su pecho y sentí como el ritmo de su corazón calmaba el mío. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No era pasión lo que llenó aquella noche, sino algo más profundo, la sensación de haber encontrado un refugio después de una larga tormenta. Cuando me quedé dormida entre sus brazos, comprendí que el amor no siempre llega para quedarse. A veces llega solo para recordarte quién eras antes de perderte. El amanecer del domingo llegó cubierto por una luz fría, casi metálica. No había dormido más de 2 horas, pero mi mente estaba extrañamente clara. El miedo ya no me controlaba. Lo que sentía ahora era una calma tensa, la serenidad que precede a una decisión irreversible. Alejandro y Marta habían pasado la noche revisando cada detalle del plan. No había espacio para errores. En la mesa del pequeño salón del Hotel Ruiz y Ceo, Marta extendió los documentos sobre un mantel beige. Ya hablé con mi contacto en la policía, dijo con voz firme. Estarán a menos de una calle, esperando la señal. Pero, Adriana, tienes que mantenerlo hablando el mayor tiempo posible. Si logras que amenace o confiese algo, será suficiente. Asentí, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Y si intenta irse?, pregunté. No podrá, respondió Alejandro. La habitación que hemos elegido tiene salida directa al pasillo lateral y otra al patio interior. Nosotros estaremos en la habitación contigua, escuchando todo. En cuanto diga algo comprometedor, entramos. El plan era sencillo en papel, pero en la realidad todo dependía de una sola cosa: mi capacidad para enfrentar al hombre que había amado y descubrir cuán monstruoso podía llegar a ser. A las 8 de la noche, el escenario estaba listo. Habíamos reservado una suite en el Hotel Northern, también en Chamberí, para no levantar sospechas. Marta había dejado el micrófono oculto bajo la mesa de centro, y su móvil grababa desde el interior de un bolso en el sofá. La policía esperaba afuera, en contacto constante con Alejandro. Todo estaba fríamente calculado. Encendí una lámpara tenue y me senté en el sofá. Tenía las manos heladas, pero la mirada firme. Llamé a Javier con voz neutra, sin dejar traslucir nerviosismo. Necesitamos hablar, le dije. Ven al Hotel Northern, habitación 312. Es importante. Hubo una pausa corta, desconfiada. ¿Por qué hay?, preguntó, con tono seco. Porque en casa no quiero hacerlo. Y porque esto tiene que quedar claro de una vez. Silencio. Luego, su voz baja y peligrosa: 1/2 hora. Colgué. El reloj marcaba las 7:31. Marta y Alejandro se quedaron un instante observándome antes de moverse hacia la habitación contigua. Recuerda, no lo provoques, me advirtió Marta. Deja que se muestre solo. Alejandro me tocó el hombro con suavidad. Si en algún momento sientes miedo, piensa que ya no estás sola. Estamos contigo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio me envolvió. Respiré hondo, ajusté el micrófono en mi blusa y repasé mentalmente las frases que había ensayado. No era una víctima. No más. A las 8 en punto, la cerradura giró. El sonido metálico me atravesó los nervios. Javier entró, con su chaqueta de cuero oscura y esa expresión impenetrable que antes confundía con serenidad. Ahora la reconocía, era frialdad. ¿Qué es todo esto?, preguntó, sin acercarse demasiado. Quiero hablar.
respondí con voz tranquila. Sobre tu familia. Sobre tus negocios. Su rostro cambió ligeramente, una sombra de alerta cruzó sus ojos. No sé de qué hablas. No te hagas el ingenuo, Javier. Sé quién eres. Sé lo que haces. Y también sé que tienes una hija. Se detuvo, helado. ¿Quién te contó eso? Su voz bajó, contenida. No importa. Lo que importa es que ya no voy a vivir con tus mentiras. Entonces su máscara se rompió. Avanzó un paso, los puños tensos. ¿Crees que puedes hablarme así? ¿Después de todo lo que te he dado? Darme. Reí amargamente. Me diste miedo, Javier. Miedo de dormir junto a ti. Su mirada se volvió oscura, casi vacía. Tú no entiendes lo que haces. Si me denuncias, te arrastraré conmigo. Una palabra tuya y desapareces. Nadie sabrá que fue por mí. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. Si me tocas, dije despacio, ya todos saben la verdad. Hubo un silencio pesado. Lo vi dudar, como si por primera vez sintiera que había perdido el control. ¿Qué significa eso? Gruñó. Que no estoy sola. Que tus amenazas están grabadas. Que lo que eres, por fin, va a salir a la luz. De pronto golpeó la mesa con el puño. No sabes con quién te metes. Sí lo sé, respondí con voz quebrada, pero segura. Me casé con un hombre que no existe. Entonces, antes de que pudiera acercarse más, la puerta lateral se abrió. Alejandro apareció primero, con la determinación marcada en el rostro. Detrás de él, Marta levantó el móvil. Todo está grabado, Javier, dijo ella, sin titubear. Tus amenazas, tus confesiones. Se acabó. El color se le escapó del rostro. Por un momento pensé que se abalanzaría sobre mí, pero los pasos firmes de los agentes en el pasillo lo detuvieron. 3 policías entraron con armas desenfundadas. Policía. Manos arriba. Javier se quedó helado, el aire saliendo de su pecho en jadeos cortos. No pueden probar nada, murmuró, pero su voz se quebró. Uno de los agentes le colocó las esposas. Ya lo veremos, respondió el oficial con calma. Tenemos todo en audio. Mientras lo conducían fuera, Javier me lanzó una última mirada. Ya no había furia en sus ojos, solo derrota. Tú ganaste, susurró. Negué lentamente. No, Javier. No se trataba de ganar. Se trataba de sobrevivir. Cuando la puerta se cerró tras él, las fuerzas me abandonaron. Me dejé caer en el sofá, temblando. Marta se acercó, me abrazó fuerte. Ya está, Adriana, ya está. Alejandro se agachó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. Se acabó el miedo, dijo con voz baja. Has sido más valiente de lo que imaginas. Miré la ventana. Afuera, las luces azules y rojas de los coches policiales iluminaban la noche madrileña, reflejándose en los cristales como fuegos de una batalla que al fin terminaba. Sentí una mezcla extraña de alivio y vacío, como si por dentro todo se hubiera derrumbado para dejar espacio a algo nuevo. El monstruo finalmente estaba desenmascarado. Y aunque el amor había muerto hacía tiempo, la verdad, por fin, respiraba libre. Las sirenas se alejaban, perdiéndose entre el tráfico nocturno de Chamberí. A través del cristal empañado, las luces azules y rojas se reflejaban sobre la capa fina de nieve que cubría la acera, como si la ciudad respirara aliviada conmigo. Me quedé quieta junto a la ventana, observando cómo el coche policial doblaba la esquina y desaparecía. Todo había terminado. El silencio que siguió fue abrumador. Ni gritos, ni amenazas, ni el ruido constante de mis pensamientos. Solo el vacío que dejan las guerras después de la última batalla. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla extraña de dolor y liberación. Mi cuerpo temblaba, pero ya no era de miedo. Era de cansancio, de haber resistido demasiado tiempo sin darme cuenta. Se acabó, Adriana, susurró Marta, poniéndome una mano en el hombro. Su voz sonaba agotada, pero también cálida, como si quisiera recordarme que todavía quedaba algo bueno en el mundo. Sí, respondí con un hilo de voz. Pero no sé qué hacer con tanto silencio.
Alejandro se acercó despacio. En su rostro no había triunfalismo, solo una calma comprensiva, esa que llega después de la tormenta. No necesitas hacer nada, dijo. Solo respirar. Todo lo demás vendrá después. Nos quedamos los tres allí, sin hablar, mientras la nieve seguía cayendo sobre Madrid. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. Curiosamente, la misma hora en la que, semanas atrás, solía esperar a Javier en aquella cocina vacía. Pero ahora el tiempo tenía otro peso. No era la espera de alguien que no llegaría, sino el inicio de una nueva vida que, por fin, podía comenzar. Me dejé caer en el sofá, observando mis manos, marcadas por la tensión, las uñas cortas, los dedos entrelazados. Nunca pensé que el amor pudiera convertirse en miedo, dije en voz baja. Que un hogar pudiera sentirse como una jaula. No fue amor, Adriana, replicó Marta suavemente. Fue dependencia, fue lealtad mal entendida. Pero tú no eres eso. Has sobrevivido. Sus palabras me atravesaron. ¿Y si ya no sé quién soy sin él? Pregunté. Alejandro se agachó frente a mí, tomándome las manos con delicadeza. Eres quien lo enfrentó, dijo con firmeza. Quien eligió la verdad sabiendo que dolería. Eso no te quita identidad, te la devuelve. Cerré los ojos, dejando que esa frase se quedara grabada en mí. Durante años había medido mi vida en función de Javier, sus horarios, sus ausencias, sus mentiras. Ahora tenía que aprender a vivir sin ese eje, sin ese peso. Dolía, pero era un dolor limpio, necesario, como el aire frío que entra a los pulmones después de una larga enfermedad. Tienes derecho a descansar, añadió Marta. A no pensar en él, ni en su hija, ni en los autos, ni en los papeles. Solo en ti. Asentí lentamente. Era la primera vez que alguien me daba permiso para hacerlo. Minutos después, Alejandro abrió la puerta del balcón. El aire helado de enero entró en la habitación, pero junto a él llegó también algo distinto: libertad. Ven, me dijo, extendiendo la mano. Lo seguí. Afuera, la Gran Vía brillaba con miles de luces, reflejándose en el pavimento húmedo. La ciudad, viva, indiferente a mi tragedia, seguía su curso. Pero esa indiferencia no dolía. Al contrario, me reconectaba con la realidad. Madrid estaba ahí, esperándome. Marta se unió a nosotros, con una copa de vino en la mano. Brindemos, dijo. No por el final, sino por el principio. Chocamos las copas con un leve tintineo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. El viento me despeinó, pero no me importó. Me apoyé en la barandilla, mirando las luces, los coches, la gente que corría entre los charcos. Pensé en la mujer que había sido, aquella que esperaba con miedo, que justificaba silencios, que confundía amor con sacrificio. Esa mujer había desaparecido con las sirenas. Ahora quedaba otra. Una más sola, sí, pero también más libre. Alejandro me rodeó con su abrigo. No dije nada, tampoco él. Nos quedamos así, mirando el horizonte luminoso. Marta sonreía, discreta, con la satisfacción tranquila de quien sabe que su amiga ha vuelto a respirar. El reloj marcó las 11. La noche seguía viva sobre Madrid, y yo también. Respiré hondo, dejando que el aire helado limpiara los restos de un pasado podrido. Mi voz interior se alzó clara, firme, y supe que aquella sería la última vez que pensaría en Javier con dolor. Mi matrimonio había terminado mucho antes de esa noche. Lo que murió no fue el amor, sino la ilusión. Y por primera vez, elegí vivir en verdad.